Estamos aquí hablando, empiezo a decir que me ha tocado el papel de ser presentador porque soy un poco cómplice del amigo José Valentín. Nos hemos encontrado y tenemos bastantes cosas en común, y en ese sentido es por lo que él me dijo que presentara yo el libro. Y ya entramos más directamente a la obra. La obra, en principio, es interesante solamente ya por el tema del que se trata. En Portugal, un vecino peninsular que, estando tan cerca, está tan lejos. Porque aquí en este puñetero país lo que interesa es saber lo que ocurre en Venezuela. Lo que pasa en Portugal o en Marruecos, eso nos interesa, porque puede ser que nos convirtamos en malos. Entonces, es un poco la cuestión de llegar. El autor, como hemos dicho, es un hombre inquieto, solidario, y desde chico pues ya se ha preocupado porque le toca al conjunto de las personas, y allá donde ha ido ha querido saber la tierra que pisa y los problemas que tiene que compartir. Lo hizo en Madrid, donde tiene bastantes cosas hechas y vistas. Lo ha hecho en Linares, del que he empezado a ser vecino apenas no llega a 2 años, y lo hizo también durante los 4 o 5 años que estuvo trabajando y viviendo en Portugal. En esos 4 o 5 años en que estuvo viviendo en Portugal, se empapó claramente de la cultura y de la historia de Portugal, y es eso lo que reflejó en este libro. Y entonces es un poco lo que tratamos de ver y de curiosear quienes por aquí estamos sobre esas claves. Yo he hecho un pequeño resumen del índice que tiene el libro. Diré un poco lo que más me gusta y enseguida todo lo demás lo debe de decir él. Entonces hay una cuestión que siempre es conveniente pues introducir un poco qué es Portugal, acercarnos mínimamente a lo que es la historia de Portugal, que no conocemos. Enseguida después ver un poco los precedentes que había antes del 25 de abril, y luego ya entrará él con más detalle sobre lo que fue la revolución, el 25 de abril, el 1 de mayo y el periodo que siguió en adelante y los hechos principales que ocurrieron entonces. Después seguiría un poco cuando acaba la revolución estrictamente dicha, seguiría un poco el proceso que sigue y se para a reflexionar sobre los sujetos de esta revolución. En algunas partes son bastante parecidos a España y en otros distintos. Entonces llega y ahí plantea un poco el papel que han tocado allí, ya la misma movimiento de las Fuerzas Armadas, que es algo que se genera como consecuencia de la vuelta del declive de la colonización fundamentalmente africana. La americana hacía tiempo que había terminado, y luego pues ahí viene también ya todo lo que jugaron una serie de agentes. Uno de los agentes principales probablemente, como aquí en España, fue lo que se llamó Gladio, una especie de estratagema en la que ya había participado, como aquí en España, la CIA y Estados Unidos, que estaba detrás. La CIA siempre se preocupa, es muy cariñosa con los pueblos que están lejos de la metrópoli, para que los alejados vivamos bien, como ahora, para que vivan bien también los ucranianos. Entonces, es el momento en que vivimos, y luego pues, hay también personajes más significativos, como el general Spínola. Y luego ya está, en fin, toda esa playa de gente con ansia democrática, que serían los que al final terminaban siendo los hijos de la revolución, que la habían germinado, la habían generado en las colonias, y los que habían habido en la propia Lisboa y las ciudades que allí tenían. Y luego también estaba efectivamente pues la lucha desde siempre de la vanguardia, en el caso de la realidad del Partido Comunista
portugués, que estaba siempre en contra de Oliveira Salazar y lo demás, y lo que es el pueblo portugués como movimiento alzado en contra de esa también dictadura. Luego, pues en fin, hay una serie de paralelismos que pueden darse y de diferencias. O sea, frente al movimiento de las Fuerzas Armadas de Portugal, aquí pues nos encontramos siempre la parte de la Unión Militar Democrática. Son militares que los segregan para que no corrompan demasiado al ejército español como consecuencia. Y luego, pues, en fin, la gran diferencia que puede haber de la actitud del Partido Comunista comunista portugués y la actitud distinta de luchadora en ambos casos del Partido Comunista en España. La gran diferencia o parecido que hay también entre el Partido Socialista portugués, reinventado, buscando al personaje de Mario Soares, y en España pues refundiendo o rehundiendo a lo que quedaba del PSOE y destrozando también al PC para que hubiera una oposición controlable. Esa es un poco la situación. Luego, sí, la diferencia también es que en Portugal había en principio una república y allí no tenían unos Borbones que reponer en medio. Esa es la diferencia y esta es un poco y la apariencia y la igualdad. Muchas gracias a todos vosotros por la atención. El número dice hay poca gente, pero bueno, a mí me da igual, yo hablo con esto con el mismo entusiasmo frente a un amigo, frente a una persona, que frente a 5, que frente a 50. Por lo tanto, gracias por haber venido. Y no quiero dejar de comentar una cosa que estoy seguro de compartir conmigo, y es el dolor por la pérdida de Juan Diego, ¿no? Era un hombre que, además de ser un gran actor, es que era un tío modelo de honestidad, modelo de solidaridad, algo que hoy en día ya no se lleva. Por lo tanto, un gran dolor que yo estoy seguro de compartir por Juan Diego, por nuestro amigo y compañero Juan Diego. Bueno, yo soy un jubilado, he vivido mis últimos 20 años antes de llegar aquí, hace 3 años ya casi, a Linares, estoy jubilado, pero bueno, en un determinado momento tuvimos que cambiar de domicilio y elegimos Linares como la ciudad para vivir, intentando aportar a esta ciudad por lo que podamos de la vida social, y este es uno de los actos, ¿no?, que habrá más y que creo que tal. Es decir, que siempre fui un enamorado de Linares, mi mujer es de Andújar y veníamos mucho por aquí, y bueno, pues aquí me tenéis, no de tránsito, sino realmente para vivir Linares y vivir en Linares, ¿no? El plan, como he dicho, son 45 minutos máximo, porque a las 7 menos 5 sí o sí tenemos que dejar el acto, porque a las 7 cierran el depósito y por lo tanto no tenemos que hacerles a los trabajadores pues que pierdan su tiempo personal, ¿no? ¿Por qué un libro sobre el 25 de abril? El primero, porque casi todos los que estamos aquí fue un hecho histórico que nos impactó. O sea, todos tenemos en la mente pues aquellos días de alegría, de júbilo popular, de entusiasmo, y es una fecha tan marcada, tan positiva, que incluso este mismo lunes, que ha sido el 48 aniversario, pues no ha habido emisora casi, o programa de radio, o programa de tal, que haya puesto pues el Grándola Vila Morena, o haya mencionado la Revolución de los Claveles. Y fijaros que no era un aniversario múltiplo de 10, es decir, no eran los 50 aniversarios o el 30 aniversario, sino simplemente, pero es algo que sigue vivo y sigue vigente en la memoria de todos nosotros, y yo creo que por eso me parecía que era un acto que habría que volver a retomar y que habría que conocer más de él, porque una de las cosas que yo vi, que efectivamente los españoles desconocemos mucho de nuestro país vecino, ellos nos conocen mucho mejor a nosotros, y bueno, pues sí, conocemos la Revolución de los Claveles, pero había que profundizar, o creo que merece la pena profundizar un poco más en ella, ¿no? Y convertir este libro en una herramienta de conocimiento y de reflexión, porque aunque la historia nunca se repite, pero sí que es verdad que de la historia se aprende, y la historia te sirve incluso, pues en vez de esa bola de cristal que tienen los magos, pues de una manera distinta reflexionar sobre lo que pasó y cómo pasó y sobre lo que está pasando. Y está, el otro día en una
reunión que tuve en Getafe este pasado martes sobre las consecuencias del 25 de abril, pues la cosa es que todo está conectado y que lo que está pasando ahora en Francia, por ejemplo, pues tiene un poco que ver con lo que pasó el 25 de abril y en lo que pasó con Allende y esas cosas. Si luego da tiempo, lo comentamos, pero si no, pues ya lo veremos, seguramente podemos hacer más cosas. No soy historiador, o sea, yo soy un informático, ¿no? De hecho, fui a Portugal entre 1998 y el 2001 a implantar allí las aplicaciones que trataban el euro. Sabéis que había que hacer aplicaciones que tuvieran la doble moneda y todo eso, y entonces fui allí a eso, y luego además también estuve para el efecto 2000, que es lo de aquella movida informática que tuvimos que hacer cuando llegó el año 2000. Entonces, estando allí, coincidí con el 25 aniversario de la Revolución, y hubo infinidad de materiales, de actos, y yo pues la verdad es que no me perdí ni uno, y desde entonces seguí y sigo todavía acumulando documentos, acumulando documentación para entender, y siempre ves cosas nuevas, o sea, siempre descubres cosas que no habías visto y que te ayudan a reflexionar y a conocer mejor el hecho. Entonces, la visión del libro no es una visión de un historiador, académica y tal, pero sí que os garantizo que es una visión muy rigurosa de ese momento. Intento, desde luego, decir los hechos que han pasado, y además intento contrastar diversas fuentes, y en ese sentido yo creo, por ejemplo, una de ellas que incorporo en el libro y que aporta mucho sobre qué pasó el 25 de abril son los documentos desclasificados del Pentágono, donde sale pues las conversaciones que tuvo Kissinger con el ministro de Defensa de allí, con el presidente, con el embajador en España, y todas las conversaciones que tuvieron sobre qué hacer en Portugal para acabar con la revolución. Y, por ejemplo, un ejemplo de cómo he buscado documentación o cómo podemos estudiar la historia fue un episodio que hubo que se llama la matanza de Guruyamo, que pasó en Mozambique y que hizo el ejército portugués. Entonces, si un historiador va a los documentos del ejército y coge el informe de aquella operación, lo que se encuentra es que fue un comando que hizo una operación y que mataron a 60 personas del Frelimo. El Frelimo es la guerrilla Frente de Liberación de Mozambique, era la guerrilla que había luchando por la liberación de Mozambique. Ya hay una cosa curiosa en ese 60, y es que 60 tapa un 2, porque el primer informe pusieron 20 ejecutados, pero como aparecieron tantos cadáveres, corrigieron el informe y pusieron 60 guerrilleros del Frelimo muertos. La realidad fue que asesinaron a más de 380 personas, fundamentalmente mujeres, niños y ancianos, porque los hombres, cuando vieron llegar los helicópteros y los jeeps y eso, pues salieron, se metieron en la selva huyendo, no porque fueran del Frelimo, sino porque podían sospechar que quizá les pudiera pasar algo, ¿no? ¿Cómo se conoce esos 380? Porque quedaron algunos supervivientes, y sobre todo por los informes, curiosamente, de sacerdotes españoles, concretamente con sede en Burgos, de una institución que se llamaba, no sé si existe todavía, IM, que es el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que estaban allí y que fueron los que dieron incluso las listas detalladas con los nombres y apellidos de las personas que habían sido asesinadas. Y además lo conocemos por otra cosa más, y es porque al pasar 25 años y ya no haber responsabilidades, digamos, penales sobre aquellos actos, los propios protagonistas, primero por el tiempo y segundo por no voy a contar las barbaridades que ellos mismos, yo hice esto, ¿no? Y sí que os relato uno de ellos, que era Antonino Melo. Antonino Melo fue era teniente y fue la persona que mandó ese comando, que él reconoce abiertamente que nosotros cogimos a la gente, las metimos en las cabañas, esas cabañas redondas que vemos en las películas de Tarzán, recogimos a la gente, las metimos en la cabaña, cerramos la puerta, tiramos unas granadas dentro y encendimos el fuego a las cabañas. Y cuando el locutor le pregunta, ¿pero cómo hicisteis eso?, su respuesta no es de carácter moral, su respuesta es que no queríamos gastar balas porque queríamos reservarlas porque la operación tenía que seguir. Esa es su respuesta. Esto lo podéis ver si entráis cuando queráis en YouTube. Hay dos documentales, uno que se llama Masacre Guruyamo, hecha por la SIC, que es una cadena portuguesa parecida a la Antena 3 de aquí, y que ahí le tenéis a este hombre explicando eso, porque hacen un programa donde él se va a Mozambique 25 años después y está allí en los sitios, y aquí hicimos esto, y aquí hicimos esto. Y luego hay otro programa también muy interesante que ha hecho la radio televisión portuguesa, que se llama Guerra, que son 50 episodios, me parece, dedicados a la guerra colonial,
Y entre el episodio 28 y el 29, lo digo, pero lo podéis poner a buscar a guerra, episodio 28, entre los dos, porque las declaraciones suyas están partidos en los dos, vuelve a insistir en que ha hecho eso, y cuando lo vuelven a preguntar por qué, dice: yo cumplía órdenes, a mí me dijeron que limpiase el poblado, y limpiar en términos militares es matar a todo el mundo, y es lo que hice, cumplí estrictamente órdenes. Y le preguntan: ¿usted lo volvería a hacer? Sí, señor, la guerra es así, si hubiera otra guerra y tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer. Y esto me recuerda tremendamente a lo que conocéis, que es lo que escribió Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, cuando escuchó a Eichmann en Jerusalén, en el juicio que le hicieron en Jerusalén, que este hombre decía lo mismo: yo es que cumplía, y además estaba muy orgulloso. Eichmann, como sabéis, era el que se encargó de toda la logística de llevar los judíos a los centros de exterminio, a los hornos crematorios y todo eso, y el hombre decía que él cumplía las órdenes que le habían dado, y además estaba orgulloso porque había sido muy eficiente al hacerlo, es decir, era el hombre. Y es una pena, la banalidad del mal no es que el mal sea banal, sino que, y es una reflexión que tenemos que tener, es que personas que aparentemente, uy, qué buen padre de familia era, uy, qué buen vecino, uy, con lo bien que jugábamos al mus con él en el bar, y cualquier persona que aparentemente normal, cuando a veces en determinadas circunstancias y cumple órdenes o cree que no va a ser castigado, somos capaces, el ser humano, desgraciadamente, de las mayores barbaridades, ¿no? Entonces, en África, curiosamente, tienen un dicho que dice que si las historias de caza las contara el león, otra historia contaría, ¿no? Y yo entonces en el libro he intentado también ofrecer esa versión de las víctimas de la caza, la versión del león, ¿no? La historia de Portugal y la historia de España han sido muy parejas. Prácticamente de los primeros pobladores de la prehistoria, pues hemos tenido los mismos visitantes, los griegos, los fenicios, los romanos, los musulmanes, y hemos tenido historias muy paralelas, incluso luego también. Sabéis también que hubo un periodo que allí en Portugal le llaman el periodo, la dinastía filipina, por el nombre de Felipe, donde ha habido 3 reyes españoles, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que han sido reyes de Portugal. No han estado los dos reinos unidos, como no ha estado nunca unido el reino de España con el de Alemania cuando Carlos I y esas cosas, pero sí que era un rey común para los dos reinos, ¿no? Y entonces hemos tenido una historia, y en el libro, ya digo, ahora no creo que sea el objeto de poderlo ver, pero historias muy paralelas con algunas paradojas, ¿no? Por ejemplo, la batalla de liberación más famosa que ellos tienen como su hito nacional, que pues en realidad no es una batalla entre españoles y portugueses, sino que es una batalla realmente entre dos bandos portugueses para ver quién se queda con la monarquía portuguesa, ¿no? Y entonces, bueno, eso pues lo podéis encontrar en el libro, espero que os guste, y si no, pues podemos hablarlo en otro momento si queréis, o luego más tarde si alguno tiene interés. El día 25 de abril de 1974, como ha dicho Antonio ya, un grupo de tenientes y capitanes del ejército organizados en el MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas, realiza un golpe militar. Hay una serie de circunstancias, hay una anécdota que esta mañana me preguntaban en la serie, ¿usted por qué? Lo que pasa es que no la he querido contar porque sabéis que el tiempo de la radio pues es muy limitado, ¿no? Pero en cierto modo hay una anécdota de un acto que estuve cuando se realizó el referéndum de la Unión Europea. Estaba ya en un acto representando al PC y recuerdo que una persona de otro país dijo: es que aquí en España, en vez de la transición, teníamos que haber hecho una revolución como en Portugal. Y claro, como si las revoluciones se compraran en el supermercado, ¿no? O sea que, y porque en Portugal fue posible la revolución, pues se dieron una serie de circunstancias terribles. Por ejemplo, has mencionado, que lo había apuntado aquí la UMD, es que las circunstancias del ejército español y el portugués eran radicalmente distintas. Mientras que en España, por ejemplo, las élites económicas y eso, pues iban a las academias militares porque los uniformes quedaban muy bien y todas esas cosas, en Portugal las élites no iban al ejército, porque ir al ejército significaba tener que ir a las colonias, y en las colonias venían cada 2 meses los barcos llenos de cadáveres, de mutilados, etcétera, etcétera. Y entonces no van. Y el ejército, los mandos medios del ejército se llenan de gente que procede de estratos proletarios, de estratos de clase media, que incluso hay un general allí, un derechoso equivalente al Girón que tuvimos aquí, que hace un informe diciendo: atención, se está proletarizando el ejército porque están entrando a los mandos gente que proviene de las clases bajas y tal. Es decir, las circunstancias fueron muy distintas. Los objetivos que se plantea el MFA son lo que ellos llamaron las 3D. Democratización, es decir, Portugal sufría una dictadura de 48 años y entonces ellos quieren acabar con la dictadura y traer la democracia, una dictadura que además
fue muy dura, muy represiva, autoritaria, sin libertades, censura previa y sobre todo una enorme represión. La segunda D era el desarrollo, lo que ellos llaman desenvolvimiento, nosotros sería desarrollo. Portugal su economía era tremendamente atrasada porque había 8 grandes empresas que lo controlaban todo y tenían la economía muy parada, además del tema de que la guerra, el 50% del presupuesto público prácticamente se iba para los gastos de guerra, mientras que los beneficios de la guerra eran para esas grandes empresas y para otras grandes empresas de Bélgica o de Francia que tenían intereses comunes en las colonias, ¿no? Y la tercera D, que yo sobre todo he leído mucho, después incluso está el libro en la calle, pero bueno, y todavía me ratifico más en ella, era la descolonización. Es decir, esa fue la gente con la que hablo, y el mismo martes que estuvimos conectados con una persona de Portugal que había sido de la Asamblea Constituyente después del 25 de abril, él también decía que el tema de la guerra colonial había sido lo determinante, porque los soldados se habían dado cuenta que aquella guerra no la podían ganar. Al principio las guerrillas iban armadas con katanas, de hecho en el emblema, por ejemplo, no sé si es de Albón ahora o el de Mozambique, en el emblema nacional hay una katana, que es las espadas estas que utilizaban los agricultores para cortar los árboles, las hierbas y todas esas cosas, ¿no? Equivalente aquí que estamos en Iberia a nuestra falcata ibérica, ¿no? Entonces, al principio los guerrilleros iban con katanas y con fusiles hechos casi a mano por ellos, y luego cada vez tenían mejor armamento, entre otras cosas porque se produjo una paradoja importante, y es que mientras que Portugal estaba en la OTAN, Estados Unidos estaba apoyando a una de las guerrillas, tanto en Mozambique como en Angola, a las guerrillas contrarias a Portugal. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos había una gran disputa en el proceso de descolonización de África entre el bloque soviético y entre el bloque occidental de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, aunque Portugal estaba en la OTAN, estaba ayudando económicamente y ayudando sobre todo con armamento a las guerrillas. Los militares se dieron cuenta que además aquello no lo podían ganar, entre otras cosas porque ellos no recibían ningún apoyo, digamos, moral, mientras que habían cada vez a las fuerzas de liberación de esos países con más fuerza moral para combatir y lo que estaban defendiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues dijeron, esto es imposible de que sigamos adelante con el tema este. La guerra colonial costó más de 8.000 muertos y más de 100.000 heridos en Portugal, ¿no? Hay un historiador brasileño que yo le sigo mucho, que se llama Valerio Arcari, que cuenta, él tenía 15 años, en 1972 me parece que lo cuenta, tenía 15 años y iba al campo de fútbol, al Sporting, que su padre le llevaba a ver al Sporting el fútbol. Y entonces dice que le impresionaba que todo el campo de fútbol, todo alrededor, tenía 2 filas de sillas de ruedas, que son los inválidos que habían salido de la guerra y que podían entrar gratis al fútbol. ¿Os imagináis? O sea, yo veo los cementerios estos de la guerra y tal, que te entra un escalofrío cuando ves esas fotos, pero ahora imaginaros un estadio con dos filas de sillas de ruedas de gente, de inválidos de guerra en el estadio de fútbol, ¿no? Fue un tema terrible, y que eso evidentemente tuvo un gran peso a la hora de que los militares, como veían que el régimen era absolutamente inamovible y que no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión para la liberación de esos territorios y mucho menos para la liberación del propio Portugal, pues es lo que les llevó a definitivamente, en una de las reuniones que tuvieron, decir, aquí tenemos que dar un golpe militar. El sociólogo que conocemos todos, Bonaventura de Sousa Santos, hace una frase que a mí me gusta mucho, que dice literalmente, porque él era entonces corresponsal en Inglaterra de prensa, ¿no? Y entonces él escribió que Portugal no liberó a las colonias, sino que fueron las colonias las que liberaron Portugal, queriendo significar que fue ese hecho, esas luchas de liberación de las colonias y ese impulso y esas guerras la que obligaron a que Portugal se liberase y diera la independencia a las colonias. Y además aquí voy a hacer un breve inciso, que no lo tengo ni en la nota, pero que es muy importante, porque sabéis que en estos días estamos hablando mucho de la situación del Sáhara, ¿no? Bueno, pues la situación... Ay, perdona, voy a echarme un traguito de esto, como tan deprisa. Bien. La situación del Sáhara tiene que ver todo precisamente con el proceso de descolonización de las colonias portuguesas. ¿Por qué? Portugal lo que había pactado, es decir, yo daré el poder, yo transmitiré el poder,
a quien domine la capital de cada estado en el momento en que lo vayamos a hacer. Se acordaron unas fechas y entonces las 3 colonias importantes, Angola, Mozambique y Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, perdón, las 3 estaban, las que tomaron las capitales y las que eran más fuertes además eran guerrillas apoyadas por la Unión Soviética, ¿no? Y entonces aquello preocupó mucho a Estados Unidos y dijeron, oye, no queremos que en el proceso de descolonización del Sáhara pase lo mismo, que tome el poder el Frente Polisario, que sabéis que era una fuerza progresista y de izquierda, y que nos pase lo mismo. Y entonces acordaron con el gobierno español y con el gobierno marroquí realizar la Marcha Verde y invadir el Sáhara para abortar el proceso de descolonización que había dicho la ONU que había que hacer, ¿no? Además de todo, de esas 3 circunstancias que he dicho, no hay que olvidar, lo mismo que en España, los procesos de movilizaciones de los trabajadores y de los estudiantes. Allí, además de sabotajes, incluso guerrilleros, como era algunos de ellos muy significativos, por la destrucción de 3 aviones que estaban destinados para ir a las colonias en un aeródromo, los destruyeron. También una bomba que pusieron en un barco que al día siguiente iba a salir para Angola, pusieron una bomba e impidieron que el barco saliese el día programado, hasta un acto muy curioso que es robar mapas cartográficos de las colonias para entregárselos y ayudar a la guerrilla en el tema del estudio de los territorios y esas cosas. Y por supuesto muchas huelgas de trabajadores, como aquí en España pasó durante la transición, de estudiantes, etc. Entonces el golpe, como sabéis un poco ya, pero bueno, lo reseño brevemente. Más o menos a las 0 horas del día 25 se pone la canción en una radio, Grándola Vila Morena. Grándola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a ciudad. Para que es el símbolo, es el signo. Primero había habido otra que no se conoce, que era una canción que había, y después de la Dios se llamaba, que había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión, y esa la pusieron a las 10 de la noche para decir, oye, que esta noche es, estar atentos. Y a las 0:20 pusieron el Grándola Vila Morena, que ya dijeron, salgan las unidades de los cuarteles. Entonces, a partir de esa hora empezaron a salir las unidades de los cuarteles y empezaron a ocupar pues la RTP, o sea, la televisión, las emisoras de radio, el Banco Central, el aeropuerto de Lisboa, el cuartel general del Estado Mayor. A cada uno le pusieron unos nombres clave, México, Túnez, no sé qué, y se iban ocupando. Curiosamente, no, en todo lo que he leído nadie da una explicación. Hay gente que hace referencia al hecho, pero precisamente diciendo, ¿y por qué? No se planificó la ocupación de la sede de la PIDE. La PIDE era la policía secreta fascista de Portugal, una policía represora, y no se mandó ninguna unidad para ocupar la PIDE. Entonces el pueblo, cuando ya vio que estaba la revolución en la calle, un montón de gente se marchó a la sede de la PIDE, pues gritando libertad, viva Portugal, libertad, democracia, y desde el cuartel de la PIDE disparan con los fusiles a ese grupo de personas, y matan a 4 personas, que son los únicos muertos que se produce durante el golpe de Estado del 25 de abril, ¿no? Esos 4 personas que son ametralladas por la PIDE, ¿no? Y aquí también un énfasis de reflexión, y es que cuando se compara la revolución de los claveles y la pacífica transición española, allí al final todo el proceso costó en total, entonces fueron 10 muertos, y aquí hubo más de 700 muertos en todo lo que ha sido el proceso de transición española, simplemente porque aquella revolución, además de ser, es curioso, Salgueiro Maya, en un libro que tiene que se llama Capitán, en singular, no en plural, Capitán de Abril, él habla como un hecho que le llenó de orgullo, con muchas más cosas, el que aquel día no hubo ni un solo asalto a ninguna tienda, ningún escaparate se rompió, no se destrozó una señal de tráfico, no sé. Dice, el detalle de la gente, simplemente la gente desoyendo a los comentarios que había. Voy a ver, porque aquí tengo puesto que debería llevar, voy a ver, no me quiero pasar, y no, qué barbaridad, cómo me enrollo, voy a ver si corto un poco. Entonces la gente, cuando
había comunicados en la radio diciendo que la gente se quede en su casa, que nadie salga a la calle para evitar que pueda haber víctimas. Sin embargo, la gente se echa a la calle, como habéis visto en todas las estas, se sube a los tanques, salen gritando libertad, democracia, libertad, y se produce una movilización general de la gente impresionante, ¿no? El tema de los claveles es una anécdota, y era un restaurante, porque esa es una zona donde se produjeron todos estos acontecimientos, que los que conocéis Portugal es la zona baja, donde está el Terreiro Paso y todas esas cosas, y la Plaza Rosino. Allí es una zona muy turística, entonces un restaurante pedía claveles todos los días para decorar las mesas. Ese día el dueño decide no abrir, y la empleada que los había llevado dice, bueno, ¿qué hago con los claveles? Y dice, lléveselos usted. Y ella, cuando pasa al lado de las tropas, pues le da los claveles a los soldados, que los empiezan a poder. Y luego funde el ejemplo, y luego ya los 5 o 6 días siguientes, pues todo el mundo pues regalando claveles a los soldados, ¿no? Entonces, a las 4:20 de la mañana de ese día se produce el primer comunicado en la radio del MFA diciendo, pues aquí, puesto de mando del MFA. Esto también es una anécdota que no me resisto a no contaros, a pesar de que llevo 4 minutos de retraso. Bueno, lo puedo compensar porque tú me has perdonado 5, o sea, que todavía vamos bien un minuto. Entonces, ellos van a la emisora, a Radio Renascença, para poner el comunicado, y resulta que quien tiene que leerlo dice, jo, yo estoy muy nervioso. El otro dice, pues a mí se me atasca la boca, yo tampoco. Entonces le proponen al locutor que había allí que sea él el que lo lea, y además le proponen que le hacen una foto apuntándole con una pistola en la sien, para que si el golpe fracasa, que a él no le echen la culpa. Pero él dice que no hace falta. Él era un locutor progresista, que por eso le habían dado el programa a las 4 de la mañana, y entonces dice que no hace falta y lee el comunicado. Y como dicen aquí, puesto de mando del MFA, pues un montón de gente de la PIDE y policías y tal van a la emisora a entregarse allí, y los tienen que meter pues en el váter, o los encierran en despachos a la gente que va allí a entregarse. Y también hay otra cosa muy curiosa, que no tenían prácticamente discos. Entonces las emisoras no es como ahora, que todo va por ordenador, y quiero esta música, y entran allí y tal. Entonces eran los clásicos discos de vinilo. Entonces tenían un disco de marchas militares que le iban dando la vuelta con 2 canciones, y la canción que más suena es una que se llama La vida en las olas del océano, que luego se convirtió, por esa razón de esa noche, ponerla 6 o 8 veces, en el himno del MFA, ¿no? Que es una marcha militar muy bonita, es marinera. De que les venga a poner discos, porque ellos al principio no quieren decir cuál es el sentido del golpe, y entonces no ponen canciones revolucionarias ni nada de eso, sino simplemente marchas militares para intentar que no haya ninguna reacción. En realidad, cuando se preguntan a veces que cómo pasó aquello sin que hubiera ninguna reacción seria, una historiadora portuguesa dice que es que los muertos de Portugal ya se habían puesto antes en las colonias y en todo el proceso de represión del régimen, y en aquellos momentos nadie estaba por la labor de que hubiera otra vez un enfrentamiento sangriento entre portugueses, ¿no? El siguiente, aquello fue el 25 de abril, el primer 1 de mayo que surge a los 5 o 6 días, ¿no? Lo que vaya del 25 al 1 de mayo, pues Portugal se llenó de gente en las calles con manifestaciones por la libertad, por los derechos de los trabajadores, y prácticamente desde ese momento empieza lo que se llama el PREC, proceso revolucionario en curso, que es un proceso absolutamente, Raquel Varela, que lo define muy bien, que es una revolución en cualquier manual que cojamos de lo que puede definir una revolución, que fue una revolución porque el pueblo iba por un lado y los gobiernos, las instituciones iban por otro. Entonces se empiezan, por ejemplo, a ocupar fábricas, se empiezan a ocupar terrenos baldíos y se hacen cooperativas de trabajadores, se empiezan a ocupar viviendas vacías, incluso algunos partidos políticos que saben que algunos los jerarcas, los grandes empresarios de Portugal huyen del país y dejan sus viviendas vacías, las ocupan y se hacen sedes de partidos políticos en viviendas. Y el gobierno va por detrás pues, poniendo decretos para legalizar, por ejemplo, en el tema de la vivienda, decir, bueno, que ya no se ocupen más viviendas, se crea el SAL, que es un servicio
de construcción de viviendas, que construyeron más de 50.000 viviendas sociales, incluso con las personas que los iban a ocupar, ayudaban en el trabajo de esas viviendas. Pero lo que hacen los gobiernos es realmente ir un poco por detrás de la gente, o sea, legalizando las viviendas ocupadas, diciendo, pero ya no ocupe usted más, que vamos a construir viviendas, ¿no? Y lo mismo ocurre con las ocupaciones de tierra, pues se van normalizando, se ponen normas para que efectivamente aquellos propietarios que tenían más de, me parece que eran, es que yo no entiendo mucho en términos agrícolas, pero bueno, más de 500 hectáreas, pues esa parte se hace pública para que puedan construirse, hacerse UCPs, que son las unidades colectivas de producción, que son las que empiezan a trabajar el campo, a poner regadío, a evitar que los propietarios vendan a España el ganado, que hubo muchos intentos de ganaderos portugueses que querían vender en España el ganado y tal. Incluso, por ejemplo, en la banca, durante ese periodo, ese PREC, que empieza el 25 de abril de 1974 y acaba el 25 de noviembre del 75, hay dos intentos de golpe de Estado. Uno, un golpe de Estado blando, que lo organiza Spínola, bueno, los dos los organiza él, que es lo que llamó la Marcha de la Mayoría Silenciosa, que fue el 28 de septiembre, que intentó que confluyeran en Lisboa un montón de autobuses y de gente para hacer una gran movilización, diciendo que aquello tenía que parar todo ese proceso revolucionario, pero esa marcha fracasa porque los trabajadores bloquean las carreteras de acceso de Lisboa, y además pues muchos conductores se niegan a llevar los autobuses a Lisboa, etcétera, y eso fracasa y es lo que hace que Spínola dimita de sus responsabilidades, ¿no? Y luego el 11 de marzo ya del 75, Spínola vuelve a intentar un golpe de Estado, esta vez sí que salen unidades militares a la calle y me parece que hay 2 muertos en los enfrentamientos, pero fracasa nuevamente porque los militares reconocen que han sido engañados, la gente se pone en las puertas de los cuarteles para defender la democracia contra el golpe, etcétera, y el golpe fracasa y entonces Spínola huye en un helicóptero con su familia a España y desde España sigue conspirando, de hecho organiza una guerrilla en España para ponerse a disposición de combatir al gobierno portugués. Incluso esas guerrillas protagonizan lo que se llama el Verano Caliente en el 75, que es el asalto a sedes del Partido Comunista, de otros partidos de izquierda, de los sindicatos, incluso de los bancos, porque una cosa que ocurre es que tras el golpe del 11 de marzo el gobierno decide nacionalizar todos los bancos y las grandes empresas portuguesas, los bancos portugueses, no los bancos extranjeros, los portugueses. Y además los propios trabajadores de la banca empiezan a hacer auditorías de ver dónde se ha ido el dinero y además se ponen normas de que no se pueden hacer transferencias internacionales de determinado del dinero, etcétera, ¿no? Y entonces algunos en el norte, que el norte, mientras que el sur era más partidario de la revolución, en el norte eran mucho más conservadores, pues incluso se asaltan algunos bancos con la disculpa de que los bancos son del gobierno y por lo tanto hay que combatir a ellos, ¿no? Y hay un hecho también es importante, elemento de reflexión, ¿no? Que es que el 25 de abril del 75, sea justo un año más tarde del golpe militar, pues hay unas elecciones a la Asamblea Constituyente. Se hace una Asamblea Constituyente para que redacte una constitución, una nueva constitución. Y en esas votaciones quien gana es el Partido Socialista, que es el partido más votado, y el segundo el Partido Socialdemócrata, que se llama Socialdemócrata, pero es absolutamente era y es equiparable al Partido Popular de aquí, ¿no? En tercer lugar queda el PCP, el Partido Comunista, ¿no? Y esto, bueno, demuestra que al final, claro, es verdad que si veis, hay infinidad de vídeos en internet donde en aquel momento Suárez, por lo que dice, que nosotros somos socialistas, nosotros no queremos que haya clases sociales, queremos que no sé qué, que tal, y lo que defendemos es un socialismo pero en libertad. Y hasta el presidente del partido, que ahora no me sale el nombre, perdonad, del Partido Socialdemócrata también dice lo mismo, que él lo que quiere es el socialismo, pero un socialismo con democracia y no sé qué. Y entonces, bueno, pues ahí está la cosa, que realmente quien gana las elecciones son esos dos partidos y a partir de ese momento ellos quieren decir que el gobierno estén representados en esa proporción, ¿no? El 6 de agosto se produce un momento muy importante, que es una cosa que se llama el documento de los 9, el documento de Melo Antúnez, el documento del grupo de los 9, que son 9 militares que hacen un documento diciendo que no puede seguir esa situación
de toma de fábricas, porque, insisto, en muchos sitios los trabajadores dicen, vale, tú eres el dueño de la fábrica, pero vamos a organizar nosotros la producción porque existen boicots activos por parte de los empresarios para que aquello no tire para adelante, ¿no? Y entonces el Grupo de los 9 dice que eso no puede seguir así. Hay una asamblea del MFA donde gana ese documento y gana esa postura. Le quitan de primer ministro a Vasco González, que era el que había estado hasta entonces, y intentan dar ahí un giro. Sin embargo, la gente sigue con la revolución adelante, estoy hablando, eso fue el 6 de agosto, y hasta el 25 de noviembre, o sea, hasta 4 meses después, se produce otro golpe de Estado, otro golpe militar muy confuso, porque primero parece que van a salir a la calle la gente del COPCON, que son de Otero Sarabia de Carvalho, que habéis oído hablar de él, y que en aquel momento era un poco, era un poco de posiciones a la izquierda, digamos, del Partido Comunista, posiciones consejistas, asamblearias y esto, y se le destituye del mando de esa unidad, que era la unidad principal que había en Lisboa, y entonces ahí se produce una serie de movimientos militares que al final estaban perfectamente orquestados y acaban con el general, conocéis, el general Eanes toma el poder y se acaba el proceso revolucionario ahí y empieza un poco pues el camino de lo que es la senda de lo que es el Portugal de hoy, ¿no? Pues un país en la órbita de la Unión Europea, con una economía como la española, neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta ahí un poco sería, digamos, el libro lo he dividido en dos, como bien ha explicado Antonio, en el sentido de la primera parte un poco ese proceso histórico con esos análisis que os he contado ahí, y luego la segunda parte ya, y voy a ir muy deprisa para que podamos, no sé qué hora es, pero las 6, bueno, vamos, todavía tengo 10 minutillos si me dejáis, para luego hacer ese debate, me deis vuestras opiniones o cómo lo vivisteis o alguna pregunta que queráis, como sea, ¿no? Entonces, algunos apuntes que en el libro digo protagonistas y tal, ¿no? Lo primero que ocurre es que cuando fracasa el golpe de Spínola del 11 de marzo, todo aquello que en todos los gobiernos de Occidente, ¡ay, qué bien la revolución de los claveles, qué bien Portugal, que ha llegado a la democracia, etcétera!, se vuelven inmediatamente contra Portugal y hacen una oposición internacional, vamos, desde Francia, Inglaterra, por supuesto España. España, cuando se produce el 25 de noviembre, que estaba perfectamente planificado por la CIA, por el plan Callaghan, o sea, el 25 de noviembre, incluso Mario Suárez se va de Lisboa a Oporto, porque los planes eran que si fracasaba el golpe en Lisboa, entonces desde Oporto, con el plan Callaghan, que era el primer ministro de Inglaterra en aquel momento, que se había comprometido a entregar armas y municiones a la parte del norte, que es donde estaba la parte derechosa del país, por así decirlo, empezar desde ahí hacia abajo a la reconquista militar de Portugal. Entonces Mario Suárez se va allí a Oporto para dirigir esa opción. Afortunadamente quiero decir que no hubo que hacer esa guerra civil, el golpe triunfa en Lisboa y no es necesario que se produzca eso, pero estaba planificado. Y estaba tan planificado que habían acordado con Franco, y Franco en aquella época había mandado la división acorazada Brunete número 1, que sabéis que su sede está en Madrid y dividido entre 2 o 3, en El Pardo tiene una sede, en Villaviciosa tiene otra, etcétera, etcétera. Había mandado la brigada Brunete número 1 a Badajoz a hacer maniobras de Badajoz, pues si era necesario contar con él para entrar también en Portugal con la brigada acorazada. O sea, que era un golpe perfectamente planificado por Estados Unidos, ¿no? Como ahora, si me da tiempo, os cuento un poco más. Pero insisto, como digo, un bloqueo internacional terrible. En ese momento se estaban realizando en Helsinki la conferencia de la OSCE, o sea, de cooperación, un poco para acabar con la Guerra Fría, y allí todos exigen a la Unión Soviética que Portugal tiene que quedar del bloque occidental y que no intervenga en absoluto en Portugal. Y efectivamente la Unión Soviética se compromete y lo cumple a no intervenir en Portugal. Es verdad que el Partido Comunista de Portugal, el PCUS, ayuda económicamente al Partido Comunista portugués, pero desde luego a efectos de intervención, como sí hace Estados Unidos, y en el libro lo cuento perfectamente, y si ahora puedo hacer algún retoque lo contaré también, pues evidentemente hace. Hay un bloqueo económico, y de hecho, curiosamente el otro día estuve reviendo otra vez un documental muy bonito que
sobre las luchas en Portugal y hay una mujer de una fábrica que dice: estamos aquí fabricando, pero no nos quiere comprar nadie el producto, porque hay un boicot internacional de no dar materias primas a los portugueses y además no comprarles nada, con lo cual se produce la paradoja, vale, los trabajadores ocupan la fábrica, los trabajadores se encargan de la producción, pero luego no se puede vender esa producción, ¿no? Y todo eso, claro, produce unas distorsiones internas, se incrementa el paro, entre otras cosas, porque vuelven de las colonias cerca de 500.000 ciudadanos portugueses que habían estado en la colonia, que engrosan las filas del paro. Engrosan las filas del paro también los 100 y pico mil jóvenes que habían huido de Portugal para no ir a la mili, porque ir a la mili significaba tener que ir a luchar a las colonias, y también vuelven y también engrosan las filas del paro, ¿no? Y entonces, realmente es una situación de que al final tuvo esa salida, insisto, muy provocada. Por ejemplo, hay un libro, tengo aquí, no me he traído el libro porque es así de gordo, son 700 y pico páginas, pero sí tengo aquí la portada, que es este libro de Mario Suárez, que es una especie de dictadura y revolución, es una especie de sus memorias, escrito por una periodista. El formato es que esta periodista le va haciendo preguntas sobre cosas, ¿no? Las 700 páginas del libro merecen un análisis. Yo solo os voy a contar 2 o 3 cosas. Una de ellas, por ejemplo, dice que él se reunía con el embajador norteamericano, con Carlucci, en la embajada, pero que se iban a la última planta para asegurarse de que no había micrófono. Digo yo que para hablar de fútbol no era, o sea que... y este Carlucci también es muy curioso. Este embajador que pone Estados Unidos en Portugal realmente no corresponde a la carrera diplomática ni a lo que suelen ser los embajadores norteamericanos, que sabéis que son grandes dorantes de los partidos de gobierno y que entonces, como compensación por sus donaciones y tal, les nombran embajador en países en determinados países, sino que este hombre es un agente de la CIA. Es un hombre que ha intervenido en el asesinato de Lumumba en el Congo. Es un hombre que ha intentado dar un golpe de Estado en Tanzania, y tenía un gobierno de carácter prosoviético, intenta dar un golpe de Estado y le expulsan de Tanzania. Es un hombre que se ha ido a Brasil y que allí ha aprendido portugués y tal, y por eso lo llaman a él, porque ha ayudado a los militares que dieron un golpe en Brasil. Y es un hombre que, en definitiva, le traen a Lisboa con 70 asesores, es decir, con 70 agentes más de la CIA, para que organicen esa subversión. Organizan el verano caliente, se ponen en contacto con el Partido Socialista, con el mismo, tanto en las memorias de Carlucci como en Mario Suárez, hablan de sus contactos con el obispo de Oporto y con la jerarquía de la Iglesia Católica. Y se decía que muchas veces, después del discurso del obispo, pues la gente salía encendida a las calles, y muchos asaltos que se producían a la sede del PC se producían en domingo después de la misa, lo cual no quita, y lo pongo en mi libro porque hay que ser honesto, que también había, por supuesto, sacerdotes comprometidos desde antes incluso de la Revolución, comprometidos con el pueblo, comprometidos con la solidaridad, etcétera. Pero lo que estamos hablando de jerarquías, intervinieron de manera muy activa en lo del verano caliente, en crear la insurrección, etcétera, etcétera, ¿no? En otro apartado, curioso también, y yo creo aquí, perdonadme que me ponga aquí una medalla de investigación porque no lo he visto en ningún sitio comentado eso, en otro apartado Mario Suárez dice: a mí me ayudó mi amigo Brown a montar la UGT en Lisboa, porque en Portugal, a distinto que en España, ni había Partido Socialista, lo habían montado dos años antes de la Revolución en Alemania, para precisamente, le había dicho Willy Brandt a Mario Suárez: oye, tenéis que montar un partido para entrar en la Internacional Socialista, para que os podamos ayudar económicamente y además ir buscando el que no sea el Partido Comunista el único partido que trabaja en la oposición en Portugal, ¿no? Un poco, de cierto modo, como veis aquí. Y allí la UGT, allí no había sindicato, ¿no? Entonces Mario Suárez comenta eso en sus memorias y yo me pongo a investigar por internet quién es este Brown y al final descubro que Brown, y lo podéis ver también si ponéis Irving Brown en Google o algo de eso, era realmente un agente de la CIA. La CIA tiene como diversas unidades: el Frente de Cultura, el Frente Subversivo, el Frente Económico, y tenían un grupo de trabajo sindical. Y entonces este Irving Brown es el hombre que se encargaba de crear divisiones en los sindicatos, de intentar que los comunistas no tuvieran influencia sindical. En Francia crea Fuerza Obrera para hacer la oposición al sindicato de carácter comunista en Francia. Y este individuo es el que, dice Mario Suárez, mi amigo Brown, me ayuda a montar la UGT, ¿no? Bien,
También se producen enfrentamientos, yo pongo algunos en el libro que os gustará, os hará gracia, enfrentamientos entre los propios partidos de izquierda, ¿no? Entonces hay unos partidos trotskistas que están más o menos a favor de la revolución y lo que hace el Partido Comunista, pero otros trotskistas o maoístas que cuando le preguntan quién es su mayor enemigo, pues un poco como la vida de Brian, ¿no? Los socialcomunistas del Partido Comunista, ¿no? Era su mayor enemigo y en ese sentido apoyan, van a las manifestaciones del Partido Socialista y en las primeras elecciones y las votaciones que hay apoyan las candidaturas del Partido Socialista y los candidatos de la reacción por encima de los candidatos progresistas, ¿no? Bueno, pues... última hoja. Bueno, entonces, como veis al final, esa intervención extranjera es la que resuelve la revolución de los claveles y hace que Portugal realmente se ponga en la senda de los países occidentales, de la Unión Europea, etcétera. Se hace una constitución que todavía, como la Asamblea Constituyente se ha constituido, perdonad la redundancia, se ha constituido antes del golpe del 25 de abril, esos diputados todavía son socialistas. De hecho, el diputado que el martes invitamos ahí en Getafe, en ese acto que hicimos, iba en las listas del Partido Socialista para la Asamblea Constituyente. Hacen una constitución muy progresista, una constitución casi revolucionaria. De hecho, en su introducción, todavía hoy en día no lo han corregido, pero bueno, tampoco es que sirva de mucho, pues habla de primar el Estado de Derecho democrático y abrir el camino para una sociedad socialista. Esto está todavía en el preámbulo de la Constitución portuguesa. Pero, sin embargo, yo creo que es la Constitución que más ha sido cambiada desde su escritura inicial, porque se han ido haciendo prácticamente casi todos los años modificaciones que iban desarmando el carácter socialista o el carácter popular de la... Así todo, la Constitución sigue siendo una constitución bastante democrática. Incluso hace poco, en un conflicto que tuvieron con un tema de pensiones, curiosamente se pudo argumentar la Constitución para que no hicieran una medida de rebajar las pensiones, recortarlas o no sé qué. Y muchas cosas que hacían a veces era cambiar una frase tan tonta como donde ponía que los trabajadores tenían derecho a intervenir en la dirección de las empresas, pues se cambió por los trabajadores tienen derecho a recibir información de la dirección de las empresas, con lo cual se cambiaba la palabra intervenir por recibir información. En el terreno de los ayuntamientos igual, las comisiones de vecinos tenían la potestad de ser decisivas en determinadas circunstancias y aquello se fue cambiando como que serán escuchadas o serán oídas, pero ya sin ese carácter decisorio. Un poco, yo no sé si aquí no conozco muy bien todavía la municipalidad de Linares, pero en Getafe hay una cosa que es el Pleno Municipal y luego la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno hace lo que quiere, diga al Pleno lo que le dé la gana, ¿no? Porque no está vinculada a los acuerdos del Pleno. Entonces, en el Pleno se puede aprobar lo que se quiera, que luego la Junta de Gobierno actuará en consecuencia, ¿no? Como sabéis, y ya acabo, el politólogo norteamericano Samuel Hutchinson dijo realmente que con la Revolución Portuguesa comenzó la tercera ola democratizadora, ¿no? Porque allí además Estados Unidos 2 años antes había dado el golpe de Estado en Chile, el sangriento golpe de Estado en Chile, pero a partir de entonces su estrategia, más que el golpe duro, era intentar, apoyándose en los partidos socialistas, los partidos que pudieran contener a las opciones de comunidad, apoyarse en ellos para intentar hacer, digamos, cambios que no pusieran en peligro los intereses de sus multinacionales y sus intereses económicos, ¿no? Y bueno, cuando a veces, me gusta mucho una frase también de Raquel Varela, que la mujer está próxima al bloque de izquierda allí en Portugal, que ella dice que no se puede analizar la revolución de los claveles por su resultado, por su logro, porque es un proceso que luego puede acabar de una manera u otra, y dice, lo que sí sirve es para saber el poder que tuvo la oposición, los contrarrevolucionarios que pudieron al final pues desarmar aquella ilusión. Pero es una ilusión que sigue. En el año 2000, cuando yo estuve, todavía, y hoy en día sigue siendo, todavía la gente de Portugal tiene muy pocos enemigos la revolución de Portugal, porque todo el mundo la recuerda como algo grande donde el pueblo tomó su protagonismo, y tanto la derecha incluso, que dice, bueno, la derecha lo valora como positivo, porque dice, bueno, sí, aquello nos quitó el Salazar y nos ha traído esta democracia que tenemos ahora, y la izquierda por lo que supuso y lo que supone. Y yo creo que a todos
seguimos, y yo me planteo que sea así, pues viendo ese acto histórico como una cosa donde una vez más lo que parecía imposible se hizo posible y el pueblo tomó el poder durante 18 meses. Bueno, pues eso es todo lo que os puedo contar, salvo que ahora pues queráis preguntarme alguna cosa en concreto, opinar, etcétera. Tú que conoces mejor a la gente. Si no surge ninguna pregunta específica, sí. Comentarios. Bueno, te digo, la relación de Portugal fundamentalmente con Inglaterra, mientras que España más bien hacia Francia. Y le decimos también Felipe y ya contesta las dos. Di. Yo quería que, como tú hubieras dicho, opinar y preguntar. Sí, sí. Esa época fue muy interesante, el año ese, 74. Yo estuve en Portugal, aquel año en el mes de junio. Además, me acuerdo perfectamente porque llegaba a Badajoz, como tengo un tren por la noche, iba con 4 estudiantes, un brasileño, un italiano, el otro no recuerdo ahora mismo, íbamos los 4 de madrugada. Ellos me recordaban a mí las películas aquellas que se intercambiaban en Berlín, aquello. Y cuando llegamos a Lisboa en el tren, yo pues me fui a la sede del Partido Comunista. Y allí hacían un seguimiento, una emisora de radio que tenían, pues enorme, de todas las frecuencias, y tenían un control hecho grandísimo. Como te hubieras comentado, la gente era muy partidaria de lo que estaba sucediendo en Portugal, porque yo estuve durmiendo en la casa de una familia portuguesa, de un padre que era mayor que yo, el muchacho tendría mi edad en aquellos tiempos, 26 años, 27 que tenía yo, y la verdad que aquello fue un seguimiento grandísimo por la población. Posteriormente, como después y antes yo había estado leyendo y seguía interesándome por todo lo que pasaba en Portugal, había ido antes y después, la verdad que los acontecimientos que sucedieron en Portugal, cualquiera que analiza la historia y la geopolítica que tienen los Estados. En septiembre del 73, Carlucci, el embajador, le pega el golpe de Estado, ya lo venían preparando y se cargan ayer. En aquel tiempo estaba yo en septiembre del 73, yo estaba en París, y entonces, bueno, pues cuando suceden los acontecimientos en Portugal, inmediatamente se viene a Portugal. Si algunos recordamos, después se viene a España, ese hombre como embajador. Sí, sí. Se viene a Madrid. He aprendido italiano en la casa. Se viene a Madrid. O si no se viene de embajador, se lo traen a Madrid, porque el impulso de Portugal supuso mucho una generación muy joven. Y aquello había que cortarlo. Y él viene aquí a Madrid. Después, eso ya era en el año 75. Porque como bien muy bien relatado, hay una interferencia enorme con todo el desarrollo de lo que se está produciendo en el Sáhara. Si nos acordamos, estaba el movimiento de Pimpayá, con Cubillo al frente, y las canelas querían independizarse. Yo recuerdo haber hecho un vuelo en el año 73 de Las Palmas a Bayuma, con un amigo mío que trabajaba en la mina de fosfato, y aquello fue pero muy interesante, todo el desarrollo de esos años 70 adelante, pero sobre todo el 72, a través de este hombre que era mandado por los Estados Unidos para ir nada más que preparando los golpes de Estado, donde había pues bueno, un acceso al poder a través de las votaciones, tal como se hizo en Chile, pero en Portugal a través de las armas, y entonces viendo lo que sucedía en España, y aunque la UMD no tenía ningún poder ni fuerza, esto es militar español, porque lo ha explicado muy bien. Una cosa es que aquí en España, quienes están en los militares, además eso yo me acuerdo de haber estado en el servicio militar, y cuando sonaban los apellidos, pues yo decía, hostia, bueno, aquí no hay nada que hacer. Lo digo eso porque es que yo estuve trabajando en un sitio donde estaba trabajando el servicio de formación militar, y me lo dijo uno de los que lo llevaba. Entonces, era muy interesante todo ese desarrollo de ese periodo de tiempo, y por eso aquello no podía triunfar. La revolución de los claveles no podía triunfar nunca, tenía que agarrársela como fuera, y lo mandaron a este hombre, y lógicamente pues terminó como termina. Normalmente, como vemos aquí, yo por ejemplo, de la gente mayor que yo, quiero decir que yo ya tengo 75 cumplidos, que hoy en día podrían tener cientos de años, eran socialistas. Yo recuerdo de que yo les preguntaba, cuando estaba apareciendo el Felipe González,
la telediario en el año 82, le decía yo, oye, ¿qué te parece Felipe González? Dice, este habla muy bien, pero este no es socialista. Claro, se buscaron gente, como todos sabemos ya, hemos hecho la historia del PSOE, eso pasa como yo estaba en aquellos tiempos en el Partido Comunista, aquí hubo un laberinto, por decirle alguna palabra, cuando Santiago Carrillo se abraza con la bandera esta de España. Coño, aquí aquello fue lo más joder, muchísimos comunistas. Decimos, esto no puede ser, esto no puede ser, coño, toda la vida peleando aquí montones de años y ahora de pronto los trencamos con esta manera, ¿no? Es un periodo muy interesante que tú lo has descrito muy bien. Y la verdad que cuando yo estuve allí yo me quedé asombrado de lo que en un momento determinado que es la fuerza del pueblo. Pero claro, los que tenían el poder económico y los propios militares, que hay varias películas que te lo relatan bien, eso no podían dejar para avanzar, eso. Y mucho menos la geopolítica de los Estados Unidos, como bien ha dicho, la OTAN no podía dejar que se desarrollara la situación en Portugal, porque también unos años antes había estado en Grecia. No se nos puede olvidar que la geopolítica, como está pasando ahora mismo con Ucrania, hay una situación geopolítica, como bien ha dicho Antonio, que da un desarrollo que la revolución de los claveles no podía triunfar. Y la revolución de Grecia tampoco. Y claro, lógicamente en España no podía seguir triunfando el movimiento obrero, el movimiento de los estudiantes, porque había habido convenios aquí en España que eran, bueno, habían costado sudor y sangre. Habían muerto trabajadores en Granada, entonces todo eso lo tenían que ellos que coger y canalizarlo. ¿Cómo se canalizaba? Pues como bien has descrito tú, a través del PSOE y con esa verborrea que tenía algunos. Y claro, los que tenían el poder pasa como ahora mismo, los que tienen el poder, bueno, pues tienen todo lo que hay que tener, y es muy complicado, aquí hacen más bien pocas cosas. Me ha gustado muy bien porque mi Portugal me encanta el desarrollo de las aplicaciones que dan, que dice que te gusta mucho. Y es verdad, y es un lugar que una gente encantadora, que la reconocemos, y la verdad que sí, que me ha gustado que tú, la manera en que lo dices, te gusta mucho Portugal, y como decimos en España, ama a Portugal. Y la verdad es lo que pasó, lo lamentable es lo que sucedió. No, lo que ha dicho, además me ha gustado, me ha gustado mucho esa mención, porque yo curiosamente no sabía que Carlucci había estado en Madrid. Lo que sí sé que después de la Operación Portugal, posiblemente estudió en Madrid, y lo que sí llegó es a director de la CIA, es decir, que como premio de su buen trabajar, pues al final llega a ser el director de la CIA, o sea que de carrera diplomática nada, ¿no? Sino que era organizar golpes de Estado, organizar cambios de régimen, etc., ¿no? Y efectivamente lo que ha dicho de Felipe González, yo lo pongo en el libro, que él cuando va a Suresnes va escoltado por la policía, es decir, va un coche de policía delante, que lo bueno que tiene el tiempo para la historia es que al final los propios protagonistas cuentan la verdad. Eso no se ha sabido hasta hace apenas unos años, ¿no? Porque además el PSOE luego los premia a esos policías, pues a uno le nombra la Dirección General de la Policía. Pero cuando Felipe González va a Suresnes, para que no sea detenido por los controles que había en fronteras, en carreteras y etcétera, pues va primero un coche de policía para que si hubiera habido un control, pues diría, no se socorra para ¿no? De hecho, cuando vuelve de Suresnes, en Sevilla le detienen y le echan una bronca al comisario que le detiene y le suelten usted inmediatamente. ¿Qué hace? Cuando no se había puesto tan contento porque había detenido a Isidoro, ¿no? Y entonces incluso hay unas declaraciones que yo las tengo tanto en audio como en el Mundo. Si ponéis en el Mundo Calvo Sotelo, si ponéis en Google Calvo Sotelo, el Mundo o el PSOE o algo así, en un artículo que escribe el diario Mundo, Calvo Sotelo reconoce literalmente, y además en el audio que tengo de un programa de la cadena SER, Calvo Sotelo dice: nosotros no queríamos que el Partido Comunista fuera el partido mayoritario de la izquierda, como era en la realidad en la calle. Y entonces nosotros, y lo dice, insisto, literalmente, me sé casi la frase, nosotros ayudamos al Partido Socialista y a su sindicato con dinero y otras cosas, porque no queríamos que el Partido Comunista fuera el partido mayoritario. Y además añade, y tiene razón, dice, a lo mejor no había hecho falta, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros no lo sabíamos. Mira, hay la gente que da información que tengo de gente de Madrid, nunca me digo qué tal. El Carrero Blanco se va en noviembre del 75, ¿no? Esto es 74.
A él lo manda y Cabello vuela en el año 75, es decir, que lo manda a Madrid, porque tenía que dar una solución a un encoframiento lo que estaba sucediendo en España. Ahí sí, yo, pero lo ahí ya mandan no... ahí como Sí. el que más sabía de todos estos movimientos de la CIA, lo mandan también a España. Y después de que está tranquilizado la situación en Portugal, dice, vete a España, que aquello también está pues bastante criticado. En el año 75, España, aunque Franco era más rico que yo, pero aquí el movimiento obrero y los estudiantes había un movimiento muy grande y a él lo mandan para acá. Sobre todo los movimientos que están produciendo en Cádiz y en Cataluña y en Madrid. Y Franco sí termina en Madrid. Él termina en Madrid y de Madrid se va allá, a los Estados Unidos, y es cuando compra el Pues mira, no conocía esa circunstancia. Sí, ya tengo más cosas, pero si no, yo digo. Adelante, adelante. Bueno, quería dar una opinión de dos o tres ideas o ideillas. La primera es que hay un libro de John Garcés, que fue soberano intervenido, que fue asesor de Salvador Allende, que explica muchas de las claves de las similitudes. Tanto él se refiere a España, pero creo que hay bastantes similitudes con Portugal. Tú has explicado bien las diferencias, yo no quiero decir nada de las diferencias, pero sí de las similitudes. En España, en el año 73, 74, había 3 o 4 grupillos del PSOE. Eso no existía. Había un grupillo en Sevilla, en Sevilla, otro en Euskadi, otro en Madrid, y prácticamente no había nada más. Entonces, igual que en Portugal, la UGT era un sindicato histórico, igual que el PSOE, una sigla histórica que había tenido muchísima fortaleza antes de la Tercera Internacional y durante la República Española, y antes de la República. Pero cuando, unos cuantos años antes de iniciarse la transición, aquí tampoco existía. Sí había un Partido Comunista en Portugal fuerte y aquí también. El Partido Comunista había estado organizado desde el año 39, desde los procesos sumarísimos. El Comité Provincial de Jaén de esta provincia fue detenido 3 veces y desarticuló el partido en 3 ocasiones, el año 45, año 61 y año 70 en esta provincia, por no irnos más lejos, ¿no? Entonces existía un partido fuerte que lo que se trataba era, sabían que era fuerte, de lo que se trataba es que no fuera fuerte electoralmente. Y igual que Portugal. Portugal era todavía más fuerte con la diferencia que tú has dicho, que es que las Fuerzas Armadas eran distintas y allí tenían presencia incluso en las Fuerzas Armadas. Y eso lo consiguen, que no haya fuerza electoral de las fuerzas transformadoras, lo consiguen. La izquierda de los partidos comunistas en Portugal y en España era muy parecida. Se definían en referencia al Partido Comunista. Querían ser como no era el Partido Comunista. Igual que aquí, lo mismo, era algo parecido. Digo, dicho con todos los respetos, que también aportaron cosas allí y aquí, y siguen aportando. Ahora, las similitudes yo creo que eran muchas, y sobre todo la gran similitud, por lo que tú has apuntado, que claro, que hablar de la política internacional hace falta tener mucha información, no digo que no la tenga o que otros no la tengamos, pero yo siempre hablo con mucha reserva, porque son temas muy complejos, que el poder real no sale en los telediarios. El poder real, el poder económico, ese no sale en los telediarios. Y eso tienen claves que a veces descifrarlas no es fácil. No es fácil porque para descifrar el poder real, el poder económico y los poderes fácticos, hace falta tener herramientas de análisis político. Y no es fácil tenerlas. Y hoy es más complicado todavía, porque hoy no es que haya una ausencia de información, hoy lo que hay es una inflación de información, que la tarea que tenemos que hacer, los que intentamos enterarnos de por dónde van las cosas, es seleccionar la información. Pero seleccionar es analizar, y analizar es tener herramientas de análisis, y como no las tengamos o no tengamos determinados datos, pues que es muy difícil, ¿no? Entonces ha abierto un montón de ventanas interesantes que nos pueden ayudar a reflexionar, pero que es complicado, ¿no? Y esto quería yo aportarlo también. A veces las certezas que tenemos no son tales, porque nos faltan datos para analizar temas muy complejos, muy complejos. Por ejemplo, yo creo que los acuerdos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial impedían que hubiera una democracia en Portugal y en España que tuviera carácter socialista. Por eso, claro, a mí me hace mucha gracia. En España hay gente que todavía dice, es que la contradicción
principal no era democracia o dictadura, era lo que decíamos en la transición. Ahora lo primero es la democracia, olvidamos la bandera, no sé qué, no sé cuánto. Lo primero es la democracia. Pero visto como 40 años después, la contradicción, el dilema era democracia o dictadura, yo creo que no. Yo creo que el dilema era ¿qué democracia? Porque los poderes económicos ya habían decidido que querían pasar a un capitalismo democrático. Pero claro, eso es analizarlo ahora, entonces no era tan fácil analizar eso. Quiero decir que son temas complejos. Yo quería aportar eso, la complejidad de estos temas, pero que sí que hay similitudes, porque creo que una democracia en Portugal sí, la dictadura de Salazar era la más longeva de Europa, más que la de Franco, más que la de Grecia. Tenía muchísimos años y la gente, claro que tenía una ansia de libertad, y en España también, pero ¿qué libertad? ¿Qué democracia? Desde luego una democracia de carácter socialista no. El poder decía democracia sí, pero democracia controlada y tutelada por nuestro interés. Si es una democracia que lleva al socialismo, no. Y ahí pelean como gato panza arriba, y siguen peleando, siguen peleando. Por eso digo que yo creo que la similitud de fondo de Portugal, con todas las diferencias que tú has explicado y otras muchas quizás, bueno, y una cosa que ya quiero que termine. La izquierda en su conjunto, porque el Partido Socialista yo creo que tú lo has caracterizado muy bien, eso ha sido de siempre, el partido había oído armas. Cuando el Partido Socialista dice que el espionaje a la gente es propio de un Estado democrático, pues está expresando la concepción de la democracia. Lo dijo ayer la ministra, socialista ella. El Partido Socialista tiene un alma que convive ahí en ese partido, que son neoliberales, tú lo has dicho, son neoliberales, y ellos abrazan el bipartidismo, añoran el bipartidismo. Pero este análisis no lo comparte toda la izquierda. La prueba de que no lo comparte toda la izquierda, ni en Portugal ni aquí, es que la izquierda se ha dividido más que en aquella época. Aquí hay intentos de unidad en los últimos años, intentos, vamos a ver hasta dónde llegan, pero en Portugal siguen divididos. Sí, en Portugal hay dos candidaturas, el Bloco y el Partido Comunista junto con los Verdes, en una coalición Partido Comunista Verde, por un lado, y el Bloco, ya son los dos pequeños. Ya son los dos pequeños, quizás porque el análisis que hacen del capitalismo portugués ahora mismo y de la realidad, porque yo creo que las malas políticas o las políticas inadecuadas no surgen de que uno sea más alto, más guapo, con los ojos verdes, que sea más cerrado, más nuevo, más viejo. Esos análisis que no llevan a ningún sitio. Una política desacertada lo que lo lleva, se garantiza con un análisis erróneo, un análisis político erróneo. Y creo que eso también tenemos que profundizar en Portugal y allí. Perdón por la extensión, pero ha sido muy positivo y ahora sí, yo quiero un poco abrir, poner el tablero más ancho. Efectivamente, la roca con la que chocamos permanentemente es con el poder hegemónico, Estados Unidos, que a partir o al terminar la Segunda Guerra Mundial es reconocido como el gran poder y al que ha de someterse todo el mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial viene un periodo que no se ha estudiado todavía suficientemente, que es la Guerra Fría. Desgraciadamente se ha vivido en un eurocentrismo, y para nosotros hemos visto solamente la realidad de Europa, pero desgraciadamente la guerra no es tan fría o tanto como la hemos visto en Europa, sino que hay que abrir el mapa completo. Incluso en Europa hemos tenido una realidad completa del límite a la democracia que significó el comunismo italiano, que era una puntera realmente importante, pero el compromiso histórico no los dejó. Igual que tampoco se ha querido ver exactamente el mayor progreso de Olof Palme. Olof Palme fue una punta abriendo hacia el socialismo más auténtico que se ha conocido en ese sentido, y se lo cargaron. Y lo han vuelto a decir ahora mientras tenemos la pandemia. No hemos tenido conciencia de la guerra que ha habido contra los no alineados. Se cargaron lo que era Yugoslavia, montaron una dictadura en América del Sur, Brasil, y todavía más
el método que se llama el método Yakarta, el destrozo que hicieron con Suharto, eso y la generación del anticomunismo que está casi en los genes de las nuevas generaciones, está creado en ese contexto. Y es ahí, es exactamente en la mesa de discusión que tenemos ahora. Porque desgraciadamente Portugal, a su manera, y España, a la suya, ha tropezado y han reconducido el poder al el tipo de democracia, efectivamente una democracia limitada, que para desgracia nuestra se volvió a la restauración borbónica del siglo XIX. Y hay que ver exactamente lo que Galdós dice de lo que habían hecho, que han pasado un montón de tiempo y no habían resuelto ninguno de los problemas esenciales de España. Ese es el tablero en el que hay que ver exactamente los graves problemas que tenemos, a mí me parece. O sea, perdonad que haya intervenido. Muy bien. Entonces, si alguien quiere intervenir, por favor. No, pero termina tú. No, pero estoy interesado en escuchar. Además. No, totalmente de acuerdo contigo. Solo hay una cosa que sí que te digo cuando... tenemos una cosa, afortunadamente, en lo que yo he recogido, y eso me permite decir que yo creo que aporto cosas aquí que no están en otros sitios, además de esa labor de compilación. Es que, por ejemplo, yo tengo un libro, he manejado, ahí está la bibliografía, hay un libro que se llama Carlucci vs Kissinger, es decir, Carlucci contra Kissinger, donde son los diálogos entre Kissinger, que dice, además tiene una expresión cuando habla con el director de la CIA en aquel momento, dice: ¿quién me ha vendido a mí a Carlucci como un tipo duro? Porque claro, él quiere, como ve que la revolución está en Portugal y que no se para, él quiere dar un golpe militar, a los de chileno. Aunque en aquel momento había caído Nixon y estaba, claro, el Congreso norteamericano no estaba muy por abrir nuevos frentes, que es una de las cosas que quizás salva a Portugal. Pero él dice eso, y él se enfrenta con Carlucci, es decir, que sí que hay documentos ya hoy en día que nos permiten perfectamente hacer ese análisis de la intervención absoluta de los Estados Unidos y las potencias occidentales, como el plan Callahan, que lo dice el propio Callahan en sus memorias, de apoyar desde el norte la insurrección. Yo creo que sí hay datos de eso, hay otros que no. Por ejemplo, cuando tú has dicho el tema de la intervención de la CIA en el golpe de ETA contra Carrero Blanco, pues sabes que hay mucha literatura sobre si la CIA estaba detrás de ese golpe. Pero ahí yo no tengo datos, por lo tanto no me atrevo a valorarlo, ¿sabes? Pero desde luego lo que contiene el libro sobre la intervención de Estados Unidos es absolutamente ratificado por los propios documentos del Pentágono, con esas conversaciones, que además lo tienen todo escrito, en eso son muy minuciosos, tachan algunas cosas, pero está todo escrito, y como descatalogan los documentos desde los 20 o 25 años, pues afortunadamente se disponen de eso. Y por lo demás tiene razón, ¿no? Hay un hilo conductor. Mira, habéis hablado alguien de las elecciones o de la composición. En las últimas elecciones portuguesas la extrema derecha ha subido al 7%, o sea, no estamos en los 40 tal que puede tener en Francia, ni el porcentaje que puede haber en España, pero ha subido mucho. ¿Y sabéis por qué ha subido? Porque es un grupo que el nombre se llama Chega. Chega en español significa basta. Y su lema de campaña era: vamos a hacer temblar al sistema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hilo conductor que viene desde Allende, desde buscar el neoliberalismo como alternativa económica, el hilo conductor que tenemos es no dejar que las sociedades se desarrollen, que los pueblos se desarrollen en libertad, en justicia social, con derechos y tal. Y eso ha pasado en Chile con un golpe de Estado, y en Portugal con lo que hemos dicho, y en otros sitios con las intervenciones. Y al final llega a la desesperación de los pueblos, como propio hemos visto ahora en Francia, y la salida que viene a la gente es que hay que ponerlo entre comillas, es que los partidos antisistema pues resulta lo que la gente está buscando. Pero claro, antisistema es un partido que defiende a la banca, al ejército, a los jueces, a los empresarios, ¿dónde está el antisistema? Pero bueno, y a nosotros nos toca pues apuntar a las instituciones diciendo, bueno, defendamos la democracia, defendamos la educación pública, defendamos la sanidad pública, etc. Pero bueno, en eso estamos y en eso seguiremos. La verdad es que yo creo que analizando, pero cualquier otro hecho histórico, pero analizando la revolución de los claveles un poco, porque por otro lado yo lo menciono en el libro, digo, oye, si el Partido Socialista en Portugal no hubiera jugado ese papel
de ser el que realmente más interviene en parar la revolución, ¿qué hubiera pasado? Pues seguramente un golpe a la chilena. Y entonces te hace pensar, ¿no? Otra cosa es, vale, los militares eran de izquierda, pero ¿qué hacemos? ¿Un Estado donde gobiernen los militares en vez de la democracia? Entonces, son contradicciones que yo no las quiero cerrar, no las cierro, no quiero cerrarlas en el libro, pero sí que las dejo abiertas para que cada uno reflexione a su manera. Y me gusta más escucharos a vosotros. Y he hablado mucho. Venga. Tenemos todavía 10 minutillos, si queréis. Si no, bueno, si queréis alguna pregunta, y si no, pues por mí, pues encantado y agradeciendo que hayáis estado aquí. Y yo creo que habría que relacionar, porque siempre es bueno ver la historia y las alusiones y lo que la historia tiene preparado para el presente. O sea, daos cuenta de que ahí en la guerra de Ucrania se ha estado hablando de la posibilidad de neutralidad en determinados países. Finlandia y Suecia, desde siempre, especialmente Suecia, que ha sido una cultura brillante en cuanto al desarrollo democrático, ha pedido siempre la neutralidad y la ha mantenido con mucho acierto hasta el extremo que picó tanto que le costó la muerte de Olof Palme. Tenemos que recordar claramente que Olof Palme se reservó para sí la interlocución por encima de la Internacional Socialista con la fuerza que tocara. Él tenía un contacto directo con Allende, hablaba con mucha frecuencia con Fidel Castro, tenía la posibilidad de alojar en Suecia a los disidentes de la guerra de Vietnam. Toda la gente que se movía en aquel entonces tenía una magnífica acogida en Suecia. Ahora, con este Trump se ha roto, incluso tanto Finlandia como Suecia están considerando un rearme en ese sentido. Hasta la misma Alemania, que tenía por principio no tener ejército, ahora se lo está reconsiderando. En este batiburrillo, en este jaleo que tenemos con la guerra de Ucrania, va mucho más allá de la invención, de las ambiciones de zarista, que pueden llamarle algunos, de Putin. Va mucho más allá. Es romper completamente. Lo decía completamente con un análisis. El hombre puede ser de derecha, pero el Pedro Baños, el militar que habla de estrategia, y dice que concretamente Europa está condenada a ser ahora mismo el 7 o el 8%. La influencia europea se está limitando mucho y que tendría que haber actuado de una manera mucho más astuta, en el sentido de, en lugar de haberse enfrentado a Rusia, lo que queda de eso, haberse coalgado con ella para hacer que Europa, junto con Rusia, ser ese tercer polo del poder, que podría ser esa Europa ampliada por ahí, frente a Estados Unidos y frente a la China, que está creciendo. Claro, el problema estaba en que con Yeltsin jugaron muy claramente. Allí fue una penetración a lo salvaje del capitalismo allí. Hay una novela que se llama, de un mexicano, que se llama En la Tierra, en el que se explica perfectamente cómo llegaron los tiburones americanos y se pusieron de acuerdo con los responsables listos que controlaban aquello. Putin es uno de los mejores ejemplos, puesto que controlaba los hilos del poder, del saber, del conocer. Y entonces han hecho una sociedad capitalista con la que ahora sí se entienden bien Hungría y Polonia y lo demás, porque son del mismo palo. Pero la desgracia ha sido que han roto las posibilidades de interlocución que podía haber habido con una Europa relativamente moderada o incluyente frente. Y este es el momento en que nos encontramos.
Una perspectiva mirando al futuro tiene que estar pensando en todo ese contexto. Yo quería comentar, al hilo de que tú dices, de lo que está sucediendo ahora mismo a nivel mundial. Esto ocurrió en Portugal en el año 74. En aquellos años no se podía permitir que esos acontecimientos se desarrollaran en Portugal. Es que era imposible. Que además, como bien ha dicho él, estaba en la otra Portugal. Y no se podía combatir. Pero es que además era el ejemplo claro de que otro país que estaba con él era España. Entonces no podían consentirlo. ¿Quién no podía consentir eso? El que era el imperio. El imperio son los Estados Unidos hoy día en todo el mundo entero. Lo que le está ocurriendo es que le está comiendo algo de terreno China, por la otra parte del globo, si nos cogemos, pero Rusia apenas le supone ya nada. Es acertado lo que decía esa opinión de la gente que yo estoy leyendo a nivel geoestratégico. Es acertado lo que tendría que suceder. Tendría que desaparecer de una manera la OTAN en Europa, porque le quitaríamos esa hegemonía a los Estados Unidos. Pero claro, entonces tendríamos que tener nosotros nuestro propio ejército, pero es que además tendría que pertenecer Rusia, que quizá en el futuro, porque Rusia es Europa, porque Rusia es Asia, hay una parte muy grande de Rusia que es Europa, y esos otros países. Eso sería en el futuro una gran alianza económica e incluso militar, pero lo que es el imperio americano no puede dejar eso, porque ellos tienen que controlar todo. Bueno, ellos no, si lo estamos viendo. La ayuda que le hacen ahora mismo los Estados Unidos, incluso España misma, a esta gente de Ucrania, es que te vendo armamento, pero luego me lo tienes que pagar, A ver, que ahí no vale perdono, que no te perdono, porque los otros que son los dueños de la fábrica, que son los que le dicen al Biden y a Pedro Sánchez, este de aquí de España, y dice, oye, tío, esto va por ahí. Claro, eso tendría que suceder en un momento determinado, muy grande, muy importante para el propio europeo, de que se decidiese por ahí esa situación, el ámbito geoestratégico. Con lo cual le quitaríamos un poder enorme, el poder que tiene ahora mismo los Estados Unidos, pero eso es muy difícil. Por eso están cargándose por aquella parte que no lo dicen nada, la parte de China por allí, porque ellos están allí, ellos, yo no sé, queriendo estar allí, quieren controlar todo el mar que hay por allí. Claro, los rusos están hartos y cansados de que no hacen nada más que apretarles y que, oye, que me va a echar de aquí, de Europa, ¿no? Y es muy complicado ahora mismo la situación geoestratégica, que a veces en un momento determinado, cuando yo veo todas estas situaciones, quizás me algo de miedo. La prueba está en Israel. Bueno, como era un país tan pequeño no pasó nada, Pero es que al lado estábamos nosotros, que dijimos esto lo cortamos inmediatamente. ¿Quién lo corta? Los que tienen el poder entonces, en los años 74, 75 en España, que había una efervescencia enorme del tipo social, y claro, y antes en Grecia lo cortan también. Entonces, claro, pues tú te encuentras ahora mismo aquí con una cuestión de por medio que es muy interesante. Es un debate que no entra a la gente, porque al final lo que un trabajador normal quiere es ir a trabajar y cuando vuelve a su casa estar tranquilo que sus hijos pueden comer y vivir. Eso es lo que quiere un trabajador. Los que ostentan el poder del otro, pues no quieren que el trabajador esté tranquilo y le trae sin cuidado. Quieren ser más ricos y más ricos y más ricos. Esos son los Estados Unidos. Mariano y después aquí. Yo lo que quería decir es que aquí nos encontramos muchas personas que en aquella época, en la época de Chile, de ganar democráticamente un partido de izquierda y tratar de hacer transformaciones importantes, profundas, pues animó a mucha juventud de aquella época de que era posible un cambio sin violencia. Posteriormente vimos lo de Portugal, que también, aunque lo hicieron los militares, pero los militares tuvieron esta de tener los claveles, los fusiles y de que no hubiera violencia. Entonces, eso animó, incluso aquí en España sirvió con las movilizaciones y todo, al compromiso social y político de mucha juventud, pero el sistema capitaneado por el gendarme
el gran gendarme imperialista de los Estados Unidos, que ha ido controlando, ha ido disuadiendo a sucesivas generaciones de que no era posible ese cambio. Precisamente, ahora mismo los que hablan de cambio son la derecha. O sea, porque es que nos plantean aquí en Andalucía hubo un cambio. Y ahora, incluso con la extrema derecha, quieren hacer un cambio a, sabemos dónde, para hacia atrás. Y encima dicen que somos antiguos. Hoy mismo he oído yo a este de aquí de Andalucía diciendo de que los antiguos, hablan de socialistas. Bueno, a nosotros ya, digo, los comunistas, o sea, lo digo yo por mí, ¿no? Los comunistas ya somos antiquísimos. Bueno, y el capitalismo, por lo visto, es modernísimo, y la explotación del hombre por el hombre y el abuso de poder es modernísimo. Entonces, los antiguos somos los que defendemos los derechos sociales, la libertad, la igualdad. Entonces, quiero decir, y eso confunde a la juventud de hoy y la disuade. Precisamente hace unos años tuvimos las movilizaciones del 11M, ¿no era? El 15, y sin embargo eso pues se ha ido desinflando un poco por errores propios, pero porque el sistema y el gendarme pues tiene un poder infinito, y hay mucha gente que se deja comprar por ese poder, y le importa más el individualismo, que es el sistema también, antes que el bienestar general. Y yo creo que lo que hay que pelear es que la juventud despierte, que es posible el cambio, como fue en otro momento, y incluso pacíficamente, porque si no, el futuro de la humanidad se destruye. Y hoy estamos en los Estados Unidos, digo, en Ucrania, ahí la guerra que hay con Rusia es porque la ha provocado los Estados Unidos, que no se nos vaya, digo, independientemente de la propaganda que haya, porque le interesa el sistema. Aquí. Sí. Tierra. Sí, en primer lugar, lo que habían comentado de que se utilizó Portugal para pegar el cambio en España, porque el problema que tiene España, como decía también Kissinger, es que cuando España es fuerte es peligrosa, porque con la revolución que tiene, que es fuerte, tanto con África y con América, es lo que tiene. No se nos puede dejar solos tranquilamente. Con lo cual, había que cortar fuerte. En cuanto al poder de hegemonía de Estados Unidos, la cuestión de Ucrania, como ha señalado por ahí, el real administración, lo que se trata es de tener controlado el frente de Europa antes de poder lanzarse la competición con el otro candidato de China. Europa está totalmente fuera de pantalla. Pero aún así, el avance de la economía americana es tan brutal que hoy acabo de ver la noticia de que incluso China ha tenido que ceder, ha empezado a privatizar, dar los primeros pasos para privatizar su sistema de pensiones, más de 1.600 millones de personas. El primer candidato que se va a hacer cargo de estos fondos, ¿quién es? BlackRock. Es decir, directamente entregar el sistema de pensiones chino a la hegemonía directamente de los peorcitos de Wall Street. Con lo cual, claro, luego lo del imperialismo, de lo que se está mencionando, de lo del 15M, es lo mismo de hace 50 años, de lo que pasa en los 70, de que sí, mucha democracia, pero democracia liberal. Cuando te intenta salir del margen, el tiro, la operación de falsa bandera o las campañas de descrédito con uso de servicios secretos, como hemos visto ahora. Ahora hemos visto lo mismo en el año 70 con lo que pasó, con el caso Escala y demás cosas. Es decir, libertad sí, pero siempre hay que votar lo que te dedica, no. Y no te salga hacer. Mira, puedo estar lo que pasó con Portugal. No lo habéis dicho. Hasta aquí pueden llegar, más allá no, o a tener las consecuencias. El problema es que tenemos un problema sistémico y volvemos a lo local. El capitalismo se hunde, como se hunde siempre. ¿Cuál es el problema? Cuando se hunde, solo quedan dos salidas. O por la izquierda, por los rojos, o por los pardos, por los fascistas. Aquí han bloqueado los rojos. ¿Por dónde van a hacer la salida? Ya lo hemos visto. Sobre todo con la complicidad de los medios. El auge que se le está dando. Es decir, no es que surja algo espontáneamente, es algo que se está fomentando todos los días. Hay que enchufar cualquier medio de comunicación de masa. Cualquier. Muy bien, pues muchas gracias. ¿No? Nadie. ¿Lo digo por la hora? Sí,
Si alguien quiere comentar algo más, pero si no, pues ya. Yo creo que muchas gracias por haber venido. Espero que os haya parecido interesante, sobre todo con las aportaciones vuestras, que a mí me han gustado bastante. Y bueno, ya nos veremos en la siguiente, que seguro. Podemos hacer convocarla a uno porque nos damos cuenta que hemos terminado por necesidad de ver el presente. No, además, fíjate, es una cosa muy buena, porque hemos enlazado todo precisamente con el momento actual, que es, en cierto modo, es el objetivo del libro, es que sirva de herramienta para reflexionar sobre los tiempos que corren. Muchas gracias a todos y a todas. Tenemos que ponernos de acuerdo en convocarnos para seguir esta reflexión. Lo mismo. Ah, vale, había Felipe lo sabía, ¿no? Bien. Como se dice, no nos podemos quejar.